Oli. Hoy te invito a entrar en un territorio donde la mente deja de ser un mapa y se convierte en un laberinto. Un lugar donde lo que parece directo se curva, y donde las intenciones más luminosas proyectan las sombras más largas. La psicología inversa vive ahí, en ese punto exacto donde el deseo humano tropieza con su propia resistencia. No estás aquí por casualidad. Tal vez buscas comprender, tal vez buscas protegerte, o quizás solo quieres descubrir qué ocurre cuando la voluntad se disfraza de imposibilidad y la libertad se vuelve una ilusión calculada. Si sientes curiosidad por estos mecanismos que influyen en tus decisiones sin que lo notes, recuerda apoyar este viaje con un like y suscribirte para no perderte lo que viene. La psicología inversa suele presentarse como un juego simple, pedir lo opuesto para obtener lo deseado. Pero esa es solo la superficie, la forma más burda de un arte más antiguo. El verdadero poder surge cuando se comprende una tendencia universal. Nadie soporta que le digan qué hacer. Desde niños aprendemos a defender nuestras elecciones, y esa defensa se queda tatuada en nuestra identidad. La resistencia no es un defecto, es un instinto. Por eso, cuando alguien percibe una presión, su mente se activa como un guardián silencioso. Y ese guardián no pregunta si lo que le ordenan es bueno o malo. Solo protege, solo empuja hacia la dirección contraria. Aquí nace el primer principio oscuro, la ilusión del control. Las personas no buscan libertad absoluta, buscan sentir que están eligiendo, incluso cuando la elección es mínima, incluso cuando es falsa. Una frase aparentemente inofensiva como «haz lo que quieras» puede convertirse en un anzuelo psicológico, porque la autonomía otorgada despierta el deseo de demostrarla. Imagina a alguien que intenta convencer a un amigo de no tomar una decisión impulsiva. Si insiste demasiado, chocará contra esa muralla interna que protege la autonomía. Pero si cede y dice, sí, adelante, es tu decisión, en muchos casos el impulso se detiene. La persona ya no siente que revela, ya no siente que lucha. Y sin lucha, el deseo pierde su filo. Lo fascinante es que este principio no manipula la decisión, manipula la sensación de libertad. Y cuando esa sensación cambia, la conducta se reajusta sola, como un péndulo que vuelve a su punto de equilibrio cuando nadie intenta detenerlo con la mano. Hay un punto en el que la psicología inversa deja de tratarse de palabras y empieza a operar en el terreno más íntimo del ser humano, el deseo prohibido. Desde la filosofía se ha dicho que lo prohibido no atrae por lo que es, sino por lo que simboliza, una frontera, y toda frontera invita a ser cruzada. El segundo principio oscuro nace de esa pulsión ancestral. Cuando algo se presenta como inaccesible, la mente lo transforma en un objeto de valor. No porque lo necesite, sino porque la negación enciende una llama interna, la misma que empujaba a los antiguos exploradores hacia lugares donde nadie había puesto un pie. La psicología inversa se alimenta de esta reacción natural. Si un deseo es frágil, basta un ligero obstáculo para apagarlo. Pero si un deseo es profundo, el obstáculo lo vuelve más intenso. El no deberías se convierte en un desafío. Un desafío se convierte en un propósito. Y un propósito, aunque nazca de la nada, se vuelve parte de la identidad. Pensemos en una escena sencilla. Alguien dice, no hace falta que vengas si no quieres. Si existía la mínima inclinación a ir, esa frase puede transformarla en necesidad. Ya no se trata del evento en sí, sino de demostrar que el deseo existe sin que nadie lo dicte. Es como si una puerta medio cerrada se volviera más tentadora que una completamente abierta. Pero este principio opera también en niveles más sutiles. A veces basta insinuar límites para que la mente busque romperlos. Una mirada que se aparta, una sugerencia apenas dicha, una opción retirada antes de tiempo. El vacío que deja se convierte en un eco, una pregunta que el cerebro quiere responder para recuperar una sensación de plenitud. Lo inquietante es que este proceso no necesita palabras. Funciona porque vivimos persiguiendo aquello que sentimos que nos falta,
incluso cuando la ausencia es artificial. La psicología inversa lo sabe. Donde hay un límite simbólico, habrá un impulso para desafiarlo. Y en ese impulso, la conducta se vuelve predecible para quien sabe observar. Existe un rincón aún más profundo dentro del comportamiento humano, el espacio donde no reaccionamos a lo que otros dicen, sino a lo que creemos que dicen. Ahí surge el tercer principio oscuro, uno que se desliza silencioso entre nuestras interpretaciones, la sugestión indirecta. La sugestión indirecta no ordena, no empuja, no exige, se limita a existir como una posibilidad insinuada, tan suave que la mente la completa por sí sola. En filosofía se dice que los significados más potentes no son los que se expresan, sino los que se despiertan. Y en psicología, este fenómeno tiene raíces en el modo en que el cerebro llena vacíos para ahorrar energía. Cuando alguien escucha una frase ambigua, su mente se precipita a descifrarla, y en ese proceso revela más de sí mismo que del mensaje recibido. Una frase como, quizá no te interese esto, tiene el extraño poder de activar la curiosidad sin pedirla explícitamente, no porque sea un truco, sino porque toca una fibra universal, la necesidad de demostrar que uno ve más de lo que parece. Imagina a dos personas conversando. Una dice, supongo que hay cosas que prefieres evitar. Aunque la frase no prohíbe ni sugiere acción alguna, inevitablemente despierta un análisis interno. ¿Qué cosas? ¿Por qué lo supone? ¿Qué piensa realmente? En ese torbellino de interpretaciones, la persona puede terminar haciendo justo aquello que no estaba explícitamente planteado, solo para reafirmar una identidad que nadie atacó. La sugestión indirecta actúa como un espejo colocado a cierta distancia. No obliga a mirarlo, pero el reflejo atrae por sí solo. La persona no siente presión, no siente imposición, siente una invitación silenciosa a demostrar su autonomía, su criterio, su capacidad de decidir. Y en ese intento, sigue un camino que cree propio, aunque fue trazado por una insinuación apenas perceptible. Este principio funciona porque la mente humana teme ser malinterpretada más que ser contradicha. Por eso llena huecos, corrige silencios y responde a expectativas que nadie expresó. En esa danza entre lo dicho y lo intuido, la psicología inversa encuentra un territorio fértil, el de los pensamientos que nacen de suposiciones, no de órdenes. Hay un territorio donde la psicología inversa adquiere un matiz casi poético, el de la contradicción interna, no la contradicción externa, la que aparece en una discusión, sino la que habita dentro de cada persona. Ese es el cuarto principio oscuro, el conflicto silencioso entre lo que decimos querer y lo que realmente deseamos. A veces creemos que una decisión es completamente racional, pero en el fondo responde a tensiones invisibles, expectativas familiares, miedo al rechazo, necesidad de validación, orgullo, heridas antiguas que apenas recordamos. La mente, en su complejidad, puede sostener dos impulsos opuestos sin que ninguno desaparezca. Y en ese equilibrio inestable, la psicología inversa encuentra su lugar. Cuando alguien percibe que otro intenta influir en su decisión, ese conflicto interior despierta con más fuerza. Por un lado, está la tendencia natural a proteger la autonomía. Por otro, la voz interna que ya había elegido algo mucho antes de que la conversación empezara. La aparente resistencia externa no siempre es un acto de rebeldía. A veces es una defensa del ego herido. Otras es una excusa para justificar un deseo que no se atreve a admitir. Piensa en una persona que insiste en que no quiere algo, cuando en realidad teme admitir cuánto lo desea. Basta una presión mínima para que esa negación se endurezca, se convierta en principio, en moral, en bandera. Pero cuando la presión desaparece, cuando el otro suelta la cuerda, la mente, liberada del deber de oponerse, puede volver a lo que realmente buscaba. Es como observar a un río enfrentarse a una roca. Mientras lo empujas, el agua se agita, choca, se retuerce. Pero si retiras la mano,
La corriente encuentra sola su camino, revelando su dirección natural. La psicología inversa no crea deseos nuevos. Simplemente permite que los existentes salgan a la superficie cuando ya no tienen que justificarse. Lo perturbador es que esta técnica funciona no porque manipule, sino porque revela. Revela prioridades, inseguridades, impulsos reprimidos. Revela aquello que la persona ya era antes de la interacción, y al hacerlo, la vuelve más predecible para quienes observan con atención y paciencia. En lo más profundo de la psicología inversa se encuentra un principio que actúa como un susurro en la mente: la proyección del deseo ajeno. No el deseo propio, sino aquel que imaginamos en la otra persona. Es un mecanismo antiguo, casi instintivo, que nos lleva a responder no a lo que se dice, sino a lo que creemos que el otro espera de nosotros. Cuando alguien afirma con aparente indiferencia, no hace falta que lo intentes. La mente puede interpretar algo distinto. Quizá piensa que no soy capaz. Y esa interpretación, no la frase real, se convierte en combustible emocional, no porque haya una imposición, sino porque aparece la necesidad de demostrar algo que nadie pidió. Este quinto principio opera en silencio porque se nutre del orgullo, del sentido de identidad, de la imagen que cada uno quiere sostener ante los demás. No se trata solo de lograr o no lograr algo, se trata de defender la historia que uno cuenta sobre sí mismo. Toda persona tiene una narración interna, valiente, ingeniosa, perseverante, independiente, y cuando esa narración parece rozada, incluso por accidente, el impulso por reafirmarla se enciende. Imagina a alguien que escucha: no te preocupes, esto no es para todos. La frase puede ser inofensiva, incluso cortés, pero deja abierta una grieta por donde el ego entra a reclamar su territorio, sin que nadie lo ordene, sin que nadie lo motive explícitamente. La persona puede lanzarse a demostrar que sí es capaz, que sí entiende, que sí puede cruzar esa frontera implícita. La psicología inversa sabe que no necesita provocar esa reacción, solo necesita permitir que nazca. A veces basta un gesto, una pausa, un tono demasiado neutral para que la mente llene el vacío con sus propios miedos o ambiciones. Y cuando eso ocurre, la conducta deja de ser una respuesta al mundo y se convierte en una respuesta a la propia narrativa. Este principio se vuelve especialmente poderoso cuando la persona percibe un desafío velado, no uno directo, sino uno que parece surgir de su propia interpretación. Porque cuando la llama nace dentro, ya no se cuestiona si fue encendida por otro. Se defiende como si siempre hubiera estado ahí. La psicología inversa revela algo que muchos temen admitir. No somos tan libres como creemos. Somos seres guiados por deseos que no entendemos del todo, por límites que nos atraen más que nos contienen, por silencios que activan interpretaciones que jamás fueron pronunciadas. Cada uno de estos principios oscuros nos recuerda que la mente humana es un entramado de impulsos contradictorios, narrativas internas y anhelos ocultos que buscan expresarse incluso cuando pretendemos ignorarlos. Comprenderlos no te convierte en manipulador, te convierte en observador. Te da la capacidad de reconocer cuándo tus decisiones nacen del instinto, cuándo surgen del ego herido y cuándo responden a la necesidad de demostrar algo que nunca fue cuestionado. La verdadera fuerza no está en aplicar estos principios, sino en verlos operar en las conversaciones, en los vínculos, en los deseos que creías propios. Porque cuando entiendes lo que te mueve, las sombras dejan de gobernarte, y entonces la psicología inversa deja de ser un misterio para convertirse en un espejo. Uno que puede iluminar lo más profundo de tu conducta si te atreves a mirarlo sin miedo. Si esta exploración te dejó pensando, si sentiste que algo dentro de ti encajó o se movió, te invito a apoyar este espacio con un like y suscribirte al canal para seguir desentrañando los rincones más ocultos de la mente humana. Aquí, cada sombra cuenta una historia, y aún quedan muchas por revelar.